El 21 de febrero de 1972, Richard Nixon estrechaba la mano de Mao Zedong, en lo que fue uno de los grandes golpes de efecto durante la Guerra Fría, ya que a partir de entonces las relaciones entre Estados Unidos y China mejorarían progresivamente, perjudicando claramente a la Unión Soviética. Y muchas décadas más tarde, este año, el año 2025, son varios los expertos que arguyen que precisamente esta es la táctica que está siguiendo Donald Trump. Y es que, en principio, su acercamiento a Rusia en la actualidad lo que pretendería es hacer lo mismo que hizo Richard Nixon con China contra la Unión Soviética. Es decir, en este caso, Trump utilizaría a Rusia para perjudicar los intereses de la China de Xi Jinping. Pero ¿tiene sentido esta estrategia? ¿Guarda paralelismos con la que siguió Nixon en el año 1972? Pues precisamente este es el tema que vamos a tratar en este vídeo. Sin más dilación, mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política de Political Rule. Bien, para empezar este vídeo me gustaría analizar el contexto que precedió la visita de Richard Nixon a China en 1972, ya que necesitamos entender qué contexto hubo para ver si el mismo guarda similitudes con el que podría tener en la actualidad Donald Trump con Rusia. En este sentido, nos tenemos que retrotraer al final de la Segunda Guerra Mundial. Y es que acabamos de entrar con el final de la misma en un nuevo periodo, que todos ya conocemos, es el periodo de la Guerra Fría, en el que básicamente hay dos bloques, uno capitalista capitaneado por Estados Unidos y un bloque comunista capitaneado por la Unión Soviética. Dentro de la Unión Soviética, el presidente que aún sigue mandando es el famoso Joseph Stalin, que va a conseguir mantener el bloque unido a nivel internacional, y entre otros con China. Stalin va a tener muy buenas relaciones con Mao Zedong y va a firmar, de hecho, varios acuerdos en 1950 de entendimiento al final a nivel diplomático y comercial con este país. Sin embargo, el bueno de Stalin se muere en 1953 y su sucesor, Nikita Khrushchev, va a iniciar una serie de cambios. Para empezar, ya en 1956, en el 20º Congreso Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev califica muchos de los actos de Stalin como criminales y de hecho inicia un periodo de desestalinización, algo que por supuesto enfada mucho a Mao Zedong, ya que él sí consideraba a Stalin una figura de alguna manera preponderante dentro del mundo comunista y sobre todo una figura intocable. A su vez, Nikita Khrushchev va a entender que dentro del globo, dentro de la nueva geopolítica, pueden convivir de alguna manera los dos sistemas, es decir, el comunista y el capitalista. Y esto de nuevo choca no solo con la ideología que venía trayendo Stalin, sino con la que también sostenía el propio Mao Zedong, que entendía que había una guerra a muerte con el capitalismo y que por tanto no se podía concebir de ninguna manera que ambos sistemas pudieran convivir pacíficamente. Claro, esto ya genera un enfrentamiento personal e ideológico que hizo que el propio Mao calificara de revisionista a Nikita Khrushchev, es decir, que hubiera abandonado de alguna manera el comunismo real, el comunismo que venían defendiendo Lenin y Stalin. Asimismo, y mientras que Nikita Khrushchev opinaba que la revolución comunista se tenía que hacer en base a la clase obrera industrial, Mao Zedong opinaba, por el contrario, que la base revolucionaria debía ser el campesinado, algo que dejó muy claro en su famoso Gran Salto Adelante. Por tanto, podemos ver que hay unas diferencias ideológicas claras entre Nikita Khrushchev y Mao Zedong. Pero es que aparte, a partir de los años 50 empieza a haber una serie de tensiones territoriales fronterizas entre China y la Unión Soviética, básicamente en Siberia y Asia Central, debido a que las fronteras de estos territorios cambiaron a raíz de los tratados del siglo XIX, que por supuesto perjudicaban a China y que China no reconocía, que Mao Zedong no reconocía. Sin embargo, Nikita Khrushchev nunca accedió a modificar estas fronteras y por tanto ahí generó una nueva fricción. Así pues, llegamos al año 1960 y todas estas diferencias ideológicas entre Mao y Nikita dentro del bloque comunista, así como las tensiones territoriales, hacen que en ese año, en 1960, la Unión Soviética corte el apoyo económico a China y también retire a sus asesores técnicos. O lo que es lo mismo, se rompen las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Sin embargo, lo peor estaba por llegar, puesto que los años 60 van a ser ya pasar de llevarse mal a directamente ser enemigos declarados. Y es que hay tres sucesos clave a lo largo de esta década. En primer lugar, en 1962 se produce una guerra, también a raíz de las tensiones fronterizas entre la India y China. Y adivinad a quién apoyó la Unión Soviética de Nikita Khrushchev. Pues sí, apoyó a la India, cosa que por supuesto le sentó rematadamente mal a Mao Zedong. Pero es que a raíz de esto también Mao va a buscar su autonomía nuclear. Es decir,
que Mao va a buscar desarrollar sus propias bombas nucleares para no depender de la Unión Soviética, cosa que va a conseguir con éxito a partir de 1964, cuando China realiza su primera prueba atómica con éxito. Lo que por supuesto provoca que la Unión Soviética cada vez vea en China a una mayor amenaza, puesto que es un país que ideológicamente ya confronta, cuyos líderes no se llevan bien y que ahora encima va a ser una potencia nuclear. Con todo, el mayor pico de tensión que se viviría entre ambas naciones sería en 1969, a raíz del conflicto en la isla de Zembao, en el que murieron cientos de hombres de cada bando, precisamente en una de esas zonas en disputa entre las dos potencias. Para que os imaginéis la gravedad de este incidente, la Unión Soviética se planteó atacar las instalaciones nucleares de China, es decir, estuvo a punto de generar una guerra a gran escala entre estas dos potencias, aunque finalmente no ocurrió. Sin embargo, después de este incidente, por supuesto, las relaciones estaban totalmente rotas. Como decíamos, ya desde 1960 las relaciones no eran buenas, no se podían considerar aliados, pero tampoco se consideraban enemigos. Sin embargo, a partir de 1969, dado que casi habían llegado a las manos a un conflicto abierto, pues la situación era muy mala. Y claro, aquí llega Richard Nixon en 1972 para utilizar ese famoso dicho de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así pues, ya podemos comprender el contexto que precedió la llegada de Richard Nixon en 1972 a China, por lo que nos toca volver a la actualidad, al año 2025. ¿Cómo son las relaciones en la actualidad entre Rusia y China? Teniendo en cuenta que en principio Donald Trump intentaría acercarse, normalizar sus relaciones con Rusia para perjudicar a China. ¿Se parece al contexto que podría haber en 1972 entre la Unión Soviética y China? Pues bueno, analicémoslo punto por punto. En primer lugar, ¿existen tensiones territoriales entre la Federación de Rusia y China en la actualidad? Pues lo cierto es que ya no. En el año 1991 se firmó un tratado entre la Federación de Rusia, que precisamente había ya sido gestado durante la época de la Unión Soviética, para liquidar, finiquitar esas tensiones territoriales. Además de que debemos comprender que una de las grandes lecciones que aprendieron ambas potencias durante la Guerra Fría es que llevarse mal con un país con el que compartes 4.200 kilómetros de frontera sale muy caro, porque ya simplemente mantener la seguridad fronteriza pues significó para ambos países una cantidad de dinero ingente. Asimismo, las relaciones diplomáticas comerciales se encuentran en su punto más bajo, como ocurría en 1972. Pues tampoco. Sabemos que las relaciones comerciales entre China y Rusia están ahora mismo en su mejor momento, literalmente. Se calcula que el año pasado superaron los 245.000 millones de dólares en relaciones bilaterales, es decir, en lo que suman exportaciones más importaciones. Por lo tanto, son grandes socios comerciales y no tienen ninguna razón en este sentido para tener problemas el uno con el otro. A su vez, otras de las diferencias ya más peculiares que podrían nombrarse, por ejemplo, es la presencia de una gran población china en la Siberia rusa. Sin embargo, esto que se suele decir o utilizar, debemos decir que, bueno, sí, hay 300.000 chinos viviendo en la Siberia rusa, pero lo cierto es que no es una cantidad de personas importante, está disminuyendo, sobre todo debido a la devaluación del rublo y en general no representa un problema a día de hoy. También las posibles tensiones que hay en los países de Asia Central a día de hoy no serían suficientes o significativas para que Rusia y China de alguna manera estuvieran enfrentadas, tuvieran algún tipo de problema que supusiera ya una brecha definitiva entre ambos. Además de que hay otro punto fundamental, y es que la relación entre los líderes es muy buena. Tanto Putin como Xi Jinping tienen una gran relación y de hecho pertenecen y figuran en los mismos organismos internacionales que de alguna manera se contraponen a los que lidera Estados Unidos. Es decir, todos los organismos en los que están Rusia y China de alguna manera combaten a los que lidera Estados Unidos, es decir, a la ONU, a la OTAN, al G7. Todos estos organismos son precisamente en los que no está Rusia y contra los que junto con China está luchando. Así pues, su unión, por ejemplo, de los BRICS, que es más que una representación de eso. En definitiva, podemos decir que hay sintonía. Además de que para Rusia no sería muy interesante llevarse ahora bien con Donald Trump, porque Donald Trump es una persona que tiene fecha límite, es decir, va a estar ahí 4 años y luego se marcha. ¿Qué posibilidades hay de que si en un hipotético escenario Rusia rompiera sus relaciones con China para llevarse bien con Estados Unidos, esto se mantuviera a lo largo del tiempo? Pues la verdad es que muy pocas, ya que dentro del Partido Republicano, del partido de Donald Trump, hay muchas voces contrarias a Putin, por lo que una vez que Donald Trump abandone la presidencia, que recordemos no puede ser reelegido de cara a las próximas elecciones presidenciales, pues simplemente la relación sabe Dios en qué punto terminaría. Porque por supuesto con los demócratas, con un líder demócrata, Putin no se va a entender, no se va a llevar bien.
Además de que os voy a dejar aquí un pequeño vídeo para que os podáis hacer una idea de la gran relación que tienen tanto Xi Jinping como Putin, de cómo ellos ven y conciben el mundo en la actualidad. Это как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста, дорогой друг. Así pues, y para terminar, otra pequeña reflexión. Como hemos visto a lo largo del vídeo, Richard Nixon no generó una brecha entre China y la Unión Soviética, sino que él se aprovechó de la brecha que ya existía para dar un golpe de efecto. Es decir, no es lo mismo generar la brecha que aprovechar una brecha. En este sentido, yo creo que os lo he explicado bastante bien. Es decir, cuando llega Richard Nixon es que eran enemigos China y la Unión Soviética. Sin embargo, a día de hoy, en 2025, no se puede decir lo mismo de Rusia y China, es todo lo contrario. La relación entre sus dirigentes, su ideología, sus convicciones a nivel internacional, su relación económica, su relación militar, incluso recordemos que Rusia se está planteando incluso exportar su alta tecnología a nivel militar, sus mejores cazas, sus mejores tanques a China, porque incluso desde un punto de vista de la propiedad intelectual ya no se perciben como una amenaza el uno al otro. Es decir, la sintonía es muy clara y por tanto no parece que a priori nos encontremos en un contexto parecido con el que podía tener Richard Nixon en 1972. En conclusión, podemos ver que el contexto entre 1972 y 2025 ha cambiado mucho y no tiene nada que ver, por lo que en todo caso realizar una jugada idéntica a la que realizó Richard Nixon en el 72 por parte de Donald Trump sería cuanto menos arriesgado. Además, debemos tener en cuenta que en 1972 Richard Nixon solo tuvo que sacrificar un país para realizar este movimiento, que fue la República de Taiwán, que literalmente fue expulsada de la Organización de las Naciones Unidas y a partir de ahí empezó a perder todo el reconocimiento internacional que había acumulado durante las anteriores décadas. Sin embargo, en este caso lo que se está jugando Donald Trump es la relación con Ucrania, que esta quizás no es tan importante, pero también la relación con la Unión Europea, que es uno de sus principales socios comerciales. Y este sí es importante. Y arriesgarte a ese acercamiento con Rusia sacrificando a tus mejores socios o a tus mayores aliados, pues desde luego no me parece una jugada maestra. Máxime cuando, como vemos, Rusia realmente tiene una relación excelente con China y sería cuanto menos raro que estuviera dispuesto a sacrificarla por unos buenos años con Mr. Trump. Lo que me lleva a pensar que o bien la táctica de Donald Trump tiene que ver más con su éxito electoral, es decir, con motivos electorales, que de alguna manera esté buscando confirmar lo que prometió a sus votantes, que es que iba a acabar con la guerra de Ucrania al precio que sea, lo cual le puede beneficiar a él y a su partido a largo plazo, o bien también que sinceramente pues la táctica no tenga nada que ver y esta teoría que ha surgido pues sea simplemente una chorrada, una tontería. En cualquier caso, os toca a vosotros qué opináis de lo que hizo Nixon y sobre todo qué opináis de lo que en teoría dicen algunos que también está haciendo Trump. ¿Realmente le está copiando? Y si le está copiando, ¿esto tiene sentido? ¿O puede ser una jugada absolutamente desastrosa? Y sobre todo, ¿qué opináis de las relaciones entre China y Rusia? Yo creo que es indudable que van por el buen camino y que van a mejor. Y va a ser muy difícil revertir eso, aunque particularmente para la Unión Europea hubiera sido muy, pero que muy positivo guardar muy buenas relaciones con Rusia, ya que eso sí hubiera sido un contrapoder muy interesante, puesto que Rusia tiene lo que siempre ha necesitado Europa. Esto es materiales y en general energía barata, ¿no? Pero bueno, os leo en comentarios y poquito más. Como siempre, deciros que os suscribáis al medio, que me deis like. Recordad que pertenecemos a un periódico digital de Political Rule. Os dejaré el artículo de Daniel Gil Iglesias en el que me he basado en parte para hacer este vídeo. Muy interesante, os recomiendo leerlo. Por supuesto, suscribiros al medio, al igual que lo hacéis al canal. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que nos veamos muy pronto.